Buenos días, quiero agradecer al equipo de Justas Veritas a través del portal 360 por permitirnos compartir al grupo de investigación de género y derecho de GESE de la facultad por darnos un espacio y permitirnos compartir un poco la lógica de nuestro trabajo, que tiene que ver con una lógica de carácter interdisciplinario en la que conjugamos o a veces cuestionamos las categorías jurídicas y la enseñanza del derecho a partir de una aproximación de las teorías de género o también llamado el enfoque de género, ¿no? Es una búsqueda de hacer interactuar y dialogar las ciencias jurídicas con las ciencias sociales y los planteamientos que vienen desde allí. Sí, y en esta oportunidad vamos a aproximarnos a la temática de género y derecho a partir de conocer qué son los derechos reproductivos y cómo eventualmente hemos avanzado o no avanzado en nuestro ordenamiento jurídico con ellos. Los derechos reproductivos son derechos que ciertamente ya están incorporados en los catálogos de derechos humanos, en los catálogos de derechos fundamentales de nuestra Constitución y tienen que ver con aquella dimensión humana de protección de nuestra salud reproductiva, pero también de nuestra autonomía reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo la rúbrica de derechos reproductivos se agrupan derechos como el derecho a la información acerca de nuestra salud reproductiva, ¿no? El cuidado de ella, y también como parte de la autonomía reproductiva supone también la capacidad que tenemos los seres humanos y el reconocimiento de ella para decidir acerca de cuántos hijos tenerlos o no tenerlos, ¿no? Qué métodos anticonceptivos empleamos para cuidarnos y decidir en qué momento tenemos descendencia, o incluso, ¿no?, los derechos reproductivos, sobre todo también a partir de una sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia Artavia Murillo, podría entenderse también el acceso a métodos que permitan la reproducción. Entonces, para sintetizar, tenemos dentro de la categoría de derechos reproductivos el derecho a la información, el derecho a la salud, el derecho a la autonomía reproductiva, que es una lectura conjunta del artículo 6 de la Constitución con el artículo 2, inciso 1, respecto al libre desenvolvimiento de la personalidad, pero también el derecho a la intimidad y, como lo ha fraseado la Corte Interamericana, el derecho a la vida privada, que implica poder tomar decisiones sin que nadie intervenga en esos ámbitos vinculados a nuestra salud sexual, reproductiva, adoptar decisiones respecto a cuántos tener descendencia, con quién, cuándo, etc. Los avances y lamentablemente también retrocesos respecto a la protección, respeto y satisfacción de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país da cuenta de un Estado que no necesariamente siempre ha estado comprometido con estas manifestaciones de los derechos humanos o derechos fundamentales de la persona, ¿no? El caso más clamoroso de afectación de los derechos sexuales y reproductivos nos retrotrae a la implementación, por ejemplo, del programa de planificación familiar desarrollado por el Estado peruano entre el año 1995 y el año 2001, en el que a pesar de tener el nombre de planificación familiar, y lo que se espera de ese programa es que el Estado brinde a las personas, sean hombres o mujeres, información sobre su salud sexual y reproductiva, información sobre los distintos métodos de planificación familiar, etc. El programa se plantea sobre todo para privilegiar la aplicación de un método de anticoncepción, que era la anticoncepción quirúrgica, las denominadas AQVs o también ligaduras de trompa, que es un método más respecto a poder ejercer nuestra autonomía reproductiva, pero que en ese contexto se aplicó como el único método y además, como lo investigó en su momento la Comisión del Congreso y la Defensoría del Pueblo, se realizó forzando a aproximadamente 300.000 mujeres a bloquear ese aspecto de su vida, esa libertad, forzándolas
de diversas maneras a ser operadas o a ser esterilizadas, forzándolas, por ejemplo, condicionando la entrega del certificado del niño o niña nacido vivo a que la mujer egrese del centro de salud habiéndose hecho la ligadura de trompas, condicionando la entrega de programas sociales a las mujeres que se realizaran ligadura de trompas, o casos muy clamorosos de forzamiento en términos no de amenaza o condicionamiento, sino coactivos, es decir, casi verdaderas detenciones de mujeres en centros de salud en los que se les practicó sin su consentimiento la anticoncepción oral, perdón, la anticoncepción quirúrgica, ¿no? Estas situaciones afectan directamente desde el derecho a la autodeterminación reproductiva, ¿no? Porque quitó a las mujeres poder decidir cuándo y si querían seguir teniendo o no descendencia, afectó su salud, se trató de muchos casos. Se dice que CLADEN, que es una organización que también ha investigado ello, dice que solo el 10% de estas esterilizaciones se produjo con el consentimiento de las mujeres. Entonces estamos hablando también de afectaciones del derecho a la salud y de la integridad física de estas mujeres. Y en algunos casos también la falta de respeto a su identidad cultural. Entonces, este es un caso emblemático en el Perú por lo clamoroso que fue respecto a la falta de respeto acerca de los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, a pesar de que han pasado más de 20 años de esta situación, desde el inicio de estas situaciones, cabe destacar respecto a esta temática que el año pasado se aprobó el Decreto Supremo 006-2005 del Ministerio de Justicia, en el que se declara de interés nacional la atención prioritaria de las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 y 2001 y se crea el registro correspondiente. ¿Esto por qué es importante? Porque si bien es cierto, de parte de los órganos vinculados a la Administración de Justicia, Ministerio Público, particularmente, no ha habido una respuesta destinada a efectivamente garantizar los derechos fundamentales vulnerados, es decir, investigando, sancionando a los posibles autores de estas esterilizaciones forzadas, ¿no? Por lo menos en este decreto supremo se intenta de alguna manera tener una cuantificación de cuántas fueron las mujeres y hombres también esterilizados sin su consentimiento y realizar acciones de reparación, sea atención médica prioritaria o eventualmente, si el Estado lo estima conveniente, algún tipo de indemnización. Entonces, ya incluso poner este tema como una prioridad nacional es una fórmula de reparación simbólica de estos derechos tan importantes y que están dentro del sistema de Naciones Unidas y dentro de nuestra Constitución, previstos desde el año 1994 con la Conferencia de Acción del Cairo.